Muy buenas tardes, estudiantes del curso Antropología Visual. Les doy la bienvenida a la fase número 2, la cual pertenece ya a la unidad 2, Desarrollo de la Antropología Visual. En esta fase vamos a enfocarnos en la fotografía y en la etnografía. La fotografía como un elemento técnico que nos ayuda como herramienta a la antropología, a adquirir datos. Bueno, para este caso pues tenemos unas referencias bibliográficas que he seleccionado. Una es de Comas y Roca, la fotografía, dibujo y grabaciones audiovisuales en el texto de etnografía. Es este. Espero que sea un documento que les permita elementos teóricos que sirvan para su trabajo etnográfico. Bueno, habla un poco de las técnicas, de las formas tradicionales de adquisición de datos. Principalmente lo hacemos mediante el diario de campo, lo vamos a hacer mediante la fotografía, y esa fotografía pues va a servirnos primero como mecanismo de entender de contarle al otro: mira, aquí están los indios y mira, te los muestro en esta fotografía, como ese elemento de postal un poco, casi que de viaje. Mira, estos son mis recuerdos de viaje, como ese testimonio que queda ahí. Otro como fuente documental, y pues aquí hay unos niveles de análisis que uno tiene de notativo, connotativo. Entonces yo espero que también ustedes empiecen a entender cómo esa imagen va más allá de la simple ilustración a convertirse ya en elemento de investigación, como técnica para la obtención de datos etnográficos de tipo cualitativo. Y bueno, sigue como la calidad en producto etnográfico, cómo empieza una relación tal vez con otros elementos, con recursos visuales etnográficos. Creo que este va a ser un capítulo que les puede ayudar mucho para entender el papel de la fotografía en sus narraciones etnográficas. También vamos a tener una primera entrevista, un primer encuentro, incluso informal, con la maestra Mónica Valdés. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional y también es comunicadora social, creo que en Pau, y nos habla sobre el audiovisual como una herramienta del trabajo de campo. Entonces, espero que este documento les sirva también para orientarse en el dónde se paran como etnógrafos y dónde se para el otro individuo que ustedes están observando y al cual le dan ustedes la palabra y la posibilidad de interactuar con sus cámaras y sus registros, ¿no? Vamos a tener otro documento muy interesante que es el de Ardevol. Este es el primer capítulo de Antropología en Imágenes, se llama, y entonces pues empieza hablando de la importancia que tiene la imagen, ya sea como parte del campo de estudio o como sea reflexión en el mismo lugar. Entonces vamos a utilizar el cine, el video como parte de investigación, ¿no? Y hace todo un trabajo de cómo ha sido ese recuento de la utilización del cine y video en el campo etnográfico, no desde épocas recientes, sino que casi que con el surgimiento de la cámara fotográfica ya hay ese ejercicio. Habla de Margaret Mead, de como técnica de esa percepción visual que ella hablaba,
de ese elemento visual que ella tomaba muy importante para hacer su trabajo de documentación junto con su esposo Patterson, George Patterson. Hablan también pues un recuento muy interesante y que les ayudará también a entender ya la práctica de este campo, como lo llamaría Bourdieu, de la realización de la antropología visual, del cine etnográfico, del cine indígena, que son todos totalmente distintos, o de la documentación. Va a hablar, por ejemplo, del cinema varité, que son las películas que vamos a ver para la siguiente fase, pero que también hacen parte de esta unidad 2. Y bueno, eh, hay más cosas de que hablar en este documento, fundamental para quienes después están viendo unas ciencias visuales, ¿no? Lourdes Arizpe, una de las mayores investigadoras mexicanas, nos habla sobre patrimonio de cultura inmaterial, como son los relatos, es lo que no podemos, digamos, tocar táctil, ¿no? Y los medios audiovisuales. Entonces, como esos medios audiovisuales nos ayudan también como ese elemento de investigación, tiene dos partes cortas. Una segunda parte con la maestra Mónica Valdés sobre el audiovisual como lente mediador en el diálogo intercultural, que esto ya digamos son los elementos conceptuales para la siguiente fase del cómo yo entro a hablar con el otro, para hablar sobre su biografía. Villaplana también nos va a hablar de la media biografía, unos recursos muy interesantes que están haciendo ahorita sobre esas biografías, pero utilizando distintos soportes de las tecnologías de la comunicación como nos están aportando, y pues es muy interesante. Eh, Termino yo con un espacio que para mí es muy interesante, es un museo muy innovador, Museu da Pessoa, un museo brasileño totalmente online, que habla sobre, son relatos de vida y colecciona historias, narraciones de vida. Pues obviamente son momentos que le han pasado a la vida de las personas y que trascienden. Las personas cuentan sus historias. A través de esas historias pues se van haciendo colecciones o incluso los visitantes pueden hacer sus propias colecciones. Hay una que se llama Saberes y Sabores Guardados. Obviamente está en portugués, Saberes y Sabores Guardados, y espero que ustedes puedan escucharlos. Obviamente habrá muchas cosas del portugués que se pasan, pero muchas otras que crean, ¿no? Pero tal vez esas sensaciones, y sobre todo también me gustaría que vieran esa forma de interconectar historias que tiene este museo, porque va a ser una narrativa muy interesante que pueden utilizar para su último momento. Bueno, eh, esta actividad, esta fase tiene dos partes. Una, pues va a ser el ejercicio práctico que ustedes realicen, pero también va a haber una segunda de reflexión sobre los desarrollos visuales. Como esta unidad, digamos, es una unidad larga y que tiene dos fases, la fase 2 y la fase 3. Entonces, en la fase 2, que es la que nos incumbe en este momento, vamos a mirar esos orígenes de la etnografía visual con sus propias películas. Es como aquel que aprende a cocinar, pues tiene que aprender a comer. Y ustedes, si quisieran volver unos chefs de lo visual, pues hay que ir a ver cine. Y ver cine es no solo de palomitas de maíz, sino también de reflexión, de análisis, de pare, devuelva, venga, ¿cómo está esta cámara? Miremos, ¿cómo se cuenta esta historia? Como quien aprende a cocinar, venga, ¿esto qué ingredientes tiene? Miremos otra vez la receta, devolvámonos, esto está con qué aceite, hay otros aceites, un poco de no solo quedarse en la experimentación de la cocina, sino también ir a comer a los restaurantes, ver cómo se emplata,
un poco es lo mismo con el cine. Entonces, hay que mirar esos clásicos, esto podríamos asimilarlo como la comedia tradicional, pues los clásicos. Y los clásicos del cine etnográfico, el primero, con el que se abre como la puerta, es una película que se llama Nanook el Esquimal, de Robert Flaherty, de 1922, una película muda, pero con un excelente manejo del sonido, por Dios. Préstenle sentido a ese sonido es en blanco y negro, pero miren todas las tonalidades de grises que se están manejando. No hay un campo de profundidad muy hondo, sino que se manejan más bien unos planos, más que quedarnos en manejar planos cercanos medios y unas descripciones técnicas. Hagamos un análisis de cómo se utilizan esas narraciones, cómo están esas sonrisas, cómo están esas miradas, dónde está parado el etnógrafo en los ojos del otro, ¿no? Hagan un ejercicio por ver esta película, no una, sino varias veces. Siguiente, clásicos de clásicos, seguimos con los clásicos, de Bertov, El hombre de la cámara. Tal vez uno de los más interesantes ejercicios de estos años 30, inicios de los años 30, que se hicieron en la Unión Soviética y que pues va a resultar luego con un cine, que ha sido muy interesante, que aún hoy por hoy referente en muchos lugares. Y pues la Unión Soviética en este momento era una potencia del socialismo, y políticamente se refleja esa imagen en este trabajo. Aquí no vamos a encontrar el típico héroe norteamericano, ni las princesas de Disney, ni vamos a encontrar la opulencia de los magnates ni de los ricos. Vamos a trabajar lo que es la gente, ir al fondo, a la base. Y en eso una descripción hermosa de esa Unión Soviética años 30, ¿no? Un pequeño material, pero un clásico hermoso de Margaret Mead. Imagínense una mujer que en 1954 y antes se va a recorrer el mundo con su esposo George Patterson y a grabar de cultura en cultura sus diferencias, a grabar cómo se juega cricket en algún lugar de África, a grabar cómo son los bailes en distintos lugares y hacer etnografía. En la época en que tal vez las mujeres estaban aún relegadas al papel de la secretaria, esta es una de las primeras etnógrafas y antropólogas en recorrer el mundo y en adentrarse selva adentro para obtener unos registros no solo de diario de campo, sino también visuales. Entonces imagínensela cargando esas pesadas cámaras, cuidando los lentes para poder tener este pequeño material, que es muy corto, ¿no? Una selección de nada más unos 15 minutos muy pequeños, pero que nos muestra, nos contrasta en un momento que es tan íntimo como bañar el bebé, cómo tres culturas pueden ser absolutamente distintas o similares. Esto nos da pie a que cerremos este ejercicio de análisis, observando una película que se llama Babies, que es como se cuidan durante el primer año 4 hermosos niños en distintos lugares del mundo, pero yo creo que es una película inspirada en Margaret Mead, obviamente con una perspectiva distinta. Si ustedes toman por analizar el documental de Margaret Mead, tienen que hacerlo junto con el de Babies. Entonces vamos a explicar un poco, ya tienen el sílabus del curso como siempre, conocen ya la segunda unidad, desarrollo de la antropología visual. Vamos a verlo ya en una perspectiva histórica, vamos a meternos con esas narrativas fotográficas,
esa idea que nosotros teníamos. Ya vimos como los referentes conceptuales que tenemos. No se queden también ahí, sino que también exploren pues los complementarios. Está Unovi que les dice, está uno sobre la representación de los indígenas fuegunos. Esto es para la siguiente fase, digamos. Dibujos, grabados y fotografías, una revista Sans Soleil sobre estudios de la imagen, que supongo que como artistas visuales conocerán esta revista. Van a encontrar unas conclusiones de la práctica fotográfica digital en la vida cotidiana, hacia una definición de la imagen en la red, en la cultura Flickr, y es un libro que se llama De la cultura Kodak, la imagen en red, ¿no? Entonces habla sobre esa fotografía digital y sería muy interesante porque pues aborda nuestros conceptos recientes. Los invito también a que miren el fondo visual de Nina Friedman. Nina Friedman es una de las mayores etnógrafas de este país y que trabajó con afrocolombianos. Tal vez muchos de los trabajos del Chocó profundo, o sea, que conocen es gracias a ellos, y de las mujeres, una excelente mujer. Y se hizo un fondo con el Instituto Colombiano, Mangle Rojo, la biblioteca, un trabajo de museografía en red muy interesante, una curaduría muy chévere. Y por supuesto, más para la fase número 3, les voy a invitar a ver los documentales y el modernismo de 1919 a 1939, una reflexión sobre todo para eh, este hombre de la cámara, Flaherty, esta Margaret Mead en este momento. Entonces, para entenderlos un poco, será interesante. Ya después vamos a mirar en la siguiente fase de aquí a Jean Rouge, que es uno de los mayores, con sus películas Crónica de Verano, y pues otros. Digamos que aquí, como vamos a tener dos fases, vamos a ir hasta Babies. Ya van a ver aquí en la guía de actividades. Espero ser muy, muy detallado lo que hay que hacer. Yo espero que ustedes en este momento estén en capacidad de desarrollar una imagen, una visualidad, contrastar productos visuales y audiovisuales con un enfoque etnográfico, una perspectiva crítica de la subjetividad del observador y sus narrativas, y que también puedan empezar a desarrollar unos productos audiovisuales logrados a partir de una propuesta de investigación. Bueno, vamos a mirar por supuesto la fotografía, que es con esto que se inicia. En ese ejercicio de observación, entonces, ustedes van a analizar seriamente, y los textos deben ser totalmente de su autoría, y eso está resaltado en muy fuerte, porque lo que más odio es que me hagan plagio. Eso ya lo dije la primera vez y se los voy a decir ahorita, y creo que hasta el último momento y en el siguiente curso y todos esos, le tengo una tirria a los que me hacen plagio que no se imaginan. Y afortunadamente la UNAD me ha permitido aprender de software antiplagio y a reconocer quienes hacen plagio. En esto voy a ser muy, muy fuerte. Van a realizar el análisis de dos documentales, o 2 puntos más bien, más que 2 documentales, ya sea Nahnuc el Esquimal y El hombre de la cámara, o vamos a tomar como uno solo a Biting Babies de Margaret Mead y Babies de Balmes. Lo vamos a tomar como uno solo. Entonces pueden contrastar Biting Babies, Babies y El hombre de la cámara, por ejemplo, como 2 puntos. Vamos a tomar 2 puntos en eso y compartir estos textos en el foro colaborativo. Los textos que van a poner
lo primero es que van a tener un análisis de las características técnicas de estas películas, título, año, productor, director, duración, un resumen corto. Ahora, que se cuestionen, y tiene que ser en esto largo, no es un cuestionense superficialmente, sino que se devanen los sesos, hagan un ejercicio de pensamiento. Bueno, ¿cuál es el papel de ese observador ahí, de esa cámara persiguiendo? ¿Cuál es el papel político que tiene esa observación? ¿Cuál es el papel de ese narrador, del que está hablando, del que está contando esa historia? ¿A quién le da, la imagen? ¿A quién le da la voz? ¿Cómo cuenta ese contexto de observación? ¿En qué minuto lo hace? ¿En qué minuto da un panorama de, de, de dónde viven los esquimales? Esa construcción de familias saliendo de una lancha una detrás de otro y hasta el perro. Cómo se muestran los lugares de esa antigua Rusia, quiénes son los personajes que intervienen. Aquí no vamos a hablar de princesas Disney, aquí hay unos colectivos, unas personas, no hay un ser personaje principal, sino que hay muchos. ¿Cómo se hace esa interacción cámara-narrador? ¿Cómo intentan estar y no estar, no? ¿Cómo es de sutil en esa imagen? ¿Cómo se hace esa narrativa visual? ¿Qué planos puede destacar? ¿En qué minuto? ¿En qué segundo? ¿Cuál es y por qué? ¿Qué efectos visuales? No hay efectos visuales tipo Star Wars, pero sí hay efectos visuales, por ejemplo, en alejar, en acercar, en moverse. Hay un manejo en ese tiempo documental que puede ser a veces circular, lento, rápido, en dónde es lento, en dónde es rápido, qué papel funciona el sonido, tal vez no, si una película es muda, no necesariamente que sea sorda, entonces hay unos sonidos y cada respuesta la van a argumentar con ejemplos concretos con marcador temporal. En el minuto 3:52 segundos hay, sucede, pasa. Y finalmente me cuentan qué elementos visuales han de incorporar en este proyecto. Si alguna frase, yo paso por duplicate checker, paso por plagium, plagium opportunity, antes de leer su trabajo. Si una frase me dice que se encuentra en tal lugar, yo no leo el documento. Con solo una parte de análisis, el ítem del punto es 0. Y si se repite para la siguiente vez, el total de la fase es 0. Vamos a dejarlo ahí. El que sea un trabajo individual no significa que no se va a compartir en el foro colaborativo y retroalimentar los análisis presentados por sus compañeros. Eso hace parte de su trabajo individual. Y como ejercicio aplicativo, pues vamos a continuar con el mismo proyecto que ustedes presentaron, Somos lo que comemos. Algunos escogieron, no sé, el ajiaco, el helado de paila, otros han escogido, no sé, las arepas, la bandeja paisa, la comida de Nariño, de Tumaco, otros, hay la comida llanera, bueno, hay muchos y hasta ahorita estoy mirando sus proyectos a lo largo de esta semana. Grupo por grupo les daré mis impresiones. Si de ser posible, por favor, los que enviaron en PDF, me envían en el correo interno en Word, sobre todo si quieren recibir retroalimentación en Word, porque si no, no puedo hacer la retroalimentación en PDF porque no hay editor de PDF en la universidad. De ese proyecto que ustedes plantearon, como primero van a hacer lo visual, lo de las películas, etcétera, ya cuando ustedes entren a esta parte de la crónica, ustedes ya van a tener sus correcciones de la fase 1, que como les conté en la primera parte, no voy a calificar, sino junto con esas correcciones que van a encontrar. Entonces van a hacer una narración etnográfica de su autoría, inédita, en primera persona, con tiempo verbal presente, contando de forma literaria
con emoción, pues lo que van a observar, lo que están observando. ¿Cuál es el contexto de observación? Entonces, si van a ver la plaza de mercado, entonces, ¿cuál es el movimiento de esa plaza de mercado? ¿A qué horas empieza? ¿A qué horas son las 3 de la mañana? ¿Empiezan a montar? ¿Empieza a llegar quiénes? ¿Los camiones? ¿De qué? ¿De papas? ¿Quiénes los bajan? ¿Dónde están los coteros? Son las 9 de la mañana, llegaron las señoras que venden gallinas, leches y quesos. Están llegando más vendedores, llegan más compradores. Son las 12, llegan los compradores al mayoreo, se hacen en la parte de atrás de plaza. Miren que ahí ustedes también pueden contar y narrar esas problemáticas de investigación. Siguen teniendo un fuerte problema en su mayoría, y es que creen que un problema es una problemática. Por ejemplo, esta sopa es una sopa muy tradicional y no tiene ningún problema hacerlo. Eso no es una problemática de investigación. Eso es un problema para ustedes, no hallar una problemática de investigación. Aquí necesitan esa problemática de investigación porque es lo que le va a dar la narración a su trabajo. Y esta etnografía debe tener como mínimo 700 palabras, es decir, en espacio sencillo unas 2 páginas, máximo 1500 palabras. Yo prefiero manejar por palabras para que puedan usar, si quieren, cualquier forma de diseñar también y de presentar. Si quieren hacer una infografía, si quieren hacer un afiche gigante, no sé, si quieren sollarse su texto y su presentación visual, lo puedan hacer. Lo que me interesa ahí es el contenido. Lo pongo en número de palabras, más para tener un referente. Si se pasa 1500, 3, 2, no sé, no hay problema. Ya si me ponen 3000 palabras, son un trabajo muy largo. La narración etnográfica debe estar acompañada de al menos 15 imágenes, 15 fotografías de su autoría. Deben recalcar las ideas que están cantando en la narración, aclarar, mostrar tal vez algo que no esté presente en la narrativa textual. Si alguna fotografía no es de su autoría y es copiada de internet, el ítem total de la crónica fotográfica, inclusive de la narración, es 0. Si se ponen a copiar la investigación etnográfica y el ítem y las fotografías, pues todo es 0. Tenga en cuenta que la narración etnográfica constituye un elemento fundamental porque de aquí seguramente les va a salir su guión de proyecto audiovisual. Es necesario compartir esto en el foro colaborativo y retroalimentar los trabajos de sus compañeros. Nuevamente, el que sea un trabajo individual no significa que el foro colaborativo no exista como medio de retroalimentación. Y finalmente, recalcarles que al final siempre hay una rúbrica. El análisis fílmico tiene un peso de 30, el texto etnográfico 30, la crónica fotográfica 30 y 10 tiene la participación y retroalimentación, y otros 10 la narración, la forma en que redactan, la ortografía y sobre todo las normas APA, más que el tamaño de la página, el tipo de letra. Lo que me interesa es el uso de referencias y de citar, de abrir comillas si es necesario, en donde si son más de 40 palabras va a párrafo separado, para que yo distinga claramente lo que es de ustedes y lo que copiaron para poder citar y apoyarse. Yo no digo que no se pueda copiar, sino que tienen que abrir comillas y citar. Ese aprender a citar es necesario, aunque realmente aquí todo lo que se está pidiendo son textos de su propia autoría. Si quieren hacer una referencia, tal vez aparte la pueden hacer en pie de página si es necesario. 110 puntos en total. Entonces, creo que esto es todo por ahora.
Los invito a que recuerden mi Skype, Ula Molano, todo pegado, Ula Molano, es el medio más rápido para que nos hablemos, está vinculado a mi teléfono, entonces puedo estar pendiente de ustedes. Gracias y espero que sean muy activos.